¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a platicar sobre esta lucha que viene dando la CENTE en estos últimos días previos a la elección para renovar al Poder Judicial y sus formas que están teniendo, que incluyen en algunos casos el llamado a no acudir a votar o a sabotear la elección el día 1 de junio. Y considero que es importante el poder platicar de esto porque tal vez a muchos se les olvida, a muchos jóvenes sobre todo, cuál ha sido su forma de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pareciera que el gobierno está en contra de la coordinadora o de los maestros y se quieren hacer pasar por una organización que lucha contra un gobierno opresor que no le hace caso, y considero que no es así. Primero, creo que es importante recordar las luchas del magisterio. Muchos tenemos conocidos, amigos, familiares, maestros. En lo personal, mis padres fueron maestros y sabemos la importancia que tiene este sector, el sector magisterial, pero también tenemos que recordar cómo era en el periodo neoliberal el trato que tenían los maestros, cómo es que fueron perseguidos, cómo es que fueron criminalizados los maestros, y que durante todo el periodo neoliberal siempre los trataron como unos delincuentes. Siempre fue así el trato que les dieron. Simplemente tenemos que recordar que en el 2006 una represión enorme en Oaxaca que llevó a la sociedad a la indignación, a sumarse muchas personas a las causas de los maestros, porque realmente era el trato indigno que le estaban dando al magisterio, pero no solamente a los manifestantes, sino al magisterio en general, con sueldos muy raquíticos, con las formas en cómo sus prestaciones cada vez iban perdiendo más y más, y que en lugar de darles el lugar que merecían como maestros, se les estaba dando el peor de los lugares. Pero era un objetivo que tenía el neoliberalismo, que pues querían que la educación ya no fuera pública, que la educación estuviera solo al servicio de unos cuantos, o que solo unos cuantos pudieran acceder a la educación. Querían privatizar la educación. Entonces, la manera en cómo fueron tratados sí fue muy indigna. Fue de mucha, pero mucha persecución a los maestros. Ser maestro era hasta de miedo, porque sabías que te iban a terminar persiguiendo si podías enfrentarte al régimen corrupto y neoliberal, ¿no? Entonces, pero también, además de los maestros, pues existieron muchísimas luchas, muchísimos movimientos más que peleábamos aislados, muchos movimientos, desde los estudiantiles, el magisterial, el ambientalista, el campesino, el de las mujeres, obviamente, todos aislados, luchando contra un régimen enorme, muy corrupto, que su fuerza para poder aplicar la ley de ellos, era la fuerza y la represión. Siempre era la manera en cómo ellos se imponían, a través de la represión. Entonces, desde la izquierda electoral, digámoslo así, había un proyecto, y ese proyecto
En su momento fue encabezado desde el 88 hasta el 2000 por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y era un movimiento que decía o siempre estuvo sosteniendo que teníamos que luchar por la vía electoral, pero se hizo más fuerte esta lucha con el compañero Andrés Manuel López Obrador y fue más organizada, y siempre insistiendo en que era la lucha que teníamos que seguir, la electoral, porque no había condiciones para otras formas de lucha. Eran muy respetables porque la revolución se dio a través de la vía armada y muchas otras luchas fueron a través de la vía armada, pero en esta ocasión, para poder regenerar al país, no había condiciones para poder transformar o que hubiera un cambio a través de la vía armada. Entonces, Andrés Manuel López Obrador insistió mucho en que necesitábamos ganar la presidencia de la República para que podamos acceder realmente a la cabeza del poder en el país y desde ahí empezar a generar una transformación. Entonces, esto de la lucha magisterial, insisto, tiene muchísimo tiempo y sus formas de lucha también han sido muy fuertes, sobre todo por combatir esa represión que hubo en su momento, porque los neoliberales, vuelvo a insistir, siempre tuvieron un muy maltrato contra los maestros. Entonces, recapitulando un poco, una vez que volvemos a ver este tipo de lucha, sí quiero enfocarme y quiero plantearlo de esta manera, y quiero dejar muy claro que no es hacerle el juego a la derecha, no es pelearse con el magisterio, sino más bien es poder generar un poco de análisis para que los maestros, los jóvenes y todos los que puedan ver este video entendamos que muchas veces hay mensajes que no se dicen, pero que están ocurriendo, y que tenemos que preguntarnos por qué este tipo de comportamiento que ahora está teniendo la coordinadora. Fíjense, después que pasa el 2006, después del fraude de Felipe Calderón y de la mafia del poder contra Andrés Manuel López Obrador, que no solo es contra Andrés Manuel López Obrador, es contra un pueblo que estaba harto de todo lo que ya se había aplicado a través de los gobiernos neoliberales, de todo el entreguismo y de todo el saqueo que estaba ocurriendo. Después de ese fraude al pueblo, en 2012 vuelve a participar Andrés Manuel y vuelven a hacer este fraude a través de la compra masiva de votos con Enrique Peña Nieto, y era mucho el coraje que existía en la población, en los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, que nosotros incluso llegábamos a decir: es que no es el camino, la vía electoral, no nos van a dejar pasar, no nos van a dejar que lleguemos a la presidencia de la República, necesitamos otras formas más radicales. Pero él, de manera sabia y también conociendo cómo se iban a comportar los medios de comunicación contra él, después de la experiencia de el plantón de Reforma, pues él dice: no, tenemos que insistir en la vía electoral, y si no se puede en el 2018, pues ya dejaremos el camino muy avanzado. Y nos convenció a muchos de que necesitábamos esa vía, mientras muchos otros decían: Andrés Manuel está loco, porque en ese entonces Andrés Manuel planteó que necesitábamos construir un nuevo partido político, y era como que, pues no manches, ¿cómo vamos a conformar un nuevo partido político si te estamos diciendo que no es esa la vía? ¿Cómo vas a conformar un partido? Y empezaron a estarle chinga y chinga que era un hambriento del poder, que solamente quería el dinero del partido político, que iba a dividir al PRD y un sinfín de cosas, incluido Gerardo Fernández Noroña en su momento, cuando él mismo también criticaba la vía que proponía Andrés Manuel López Obrador. Noroña, y en su momento vamos a hacer un video, Noroña nunca estuvo de acuerdo con que construyéramos Morena.
Él insistía que necesitábamos ir a bloquear las calles, ir a bloquear los aeropuertos, no pagar impuestos. Él hizo su movimiento insistiendo en que no era la vía del partido político y que no era la vía a través de las elecciones. Entonces, una vez que ya dice Andrés Manuel, nos vamos a construir Morena, el camino que seguía era el que una vez que tienes afiliados, tú vas a poder mantener tu registro si consigues más del 3% de votos en la elección inmediata siguiente. Es decir, después del 2012 tienes determinado tiempo para solicitar el registro de un nuevo partido político y te dan todos los requisitos que necesitas. Entonces le dieron todos los requisitos a nuestro movimiento, a nuestro partido, que necesitábamos cumplir. Se cumplieron, cumplimos con las asambleas, cumplimos con los afiliados, pero faltaba la elección más importante, que era la elección de 2015, ¿no? Que era la elección federal inmediata. Entonces, una vez que ya conseguimos el registro, pues todos nos pusimos a chambear y de nuestro bolsillo, de nuestro dinero, como podíamos, imprimíamos un volante de Morena y afíliate a Morena, como podíamos, todos con nuestros carritos, yo poniéndole una bocina prestada a mi camioneta en el toldo para poder ir a vocear acerca de afíliate a Morena, todo desde abajo, desde el territorio, en el casa por casa, brigadeando, haciendo el trabajo de concientización, de informarle a la gente que había un partido nuevo encabezado por Andrés Manuel López Obrador y que íbamos a participar en el 2015. Desgraciadamente se viene en 2014 el tema de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Y se suman muchos movimientos, muchos fuimos y seguimos exigiendo que los jóvenes aparezcan, pero en su momento nos sumamos todos a esa lucha porque ¿quién lo hizo? Pues obviamente que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto y nosotros insistíamos que teníamos que echar abajo ese gobierno porque pues era un desastre, o sea, no tardó nadita del 2012 al 2014 ya con esta desaparición de los jóvenes y se veía lo que se iba a venir hacia adelante con este gobierno horrible que tuvimos con Peña Nieto, ¿no? Entonces, se viene la desaparición de los jóvenes, muchos ayudamos y participamos, pero hubo una organización que planteó que necesitábamos echar abajo las elecciones del 2015, que no necesitábamos ir a votar porque era hacerle el juego supuestamente al régimen, ¿no? Entonces, muchos miembros del magisterio plantearon eso, que no teníamos que ir a votar, que teníamos que quedarnos en nuestras casas. Y específicamente en el estado de Guerrero hubo una radicalización enorme de esta organización y otras organizaciones que se fueron sumando para insistir en que no teníamos que ir a votar en 2015. Pero nosotros decíamos, es que si no vamos a votar, primero, le dejas el camino libre al gobierno para que mueva sus estructuras y voten y ganen. Pero además nosotros queríamos mantener el registro de la única herramienta que iba a servir para transformar en 2018 a nuestro país. ¿Cómo es que no íbamos a ir a votar si el PRD ya estaba entregado a Enrique Peña Nieto? Si Movimiento Ciudadano y el PT pues ni siquiera le hacían caso ya a Andrés Manuel López Obrador. Entonces nosotros decíamos, no puede ser que no vayamos a votar, necesitamos ir a votar. Y así se fueron radicalizando más y más y más y más. Compañeros en muchos pueblos nos fueron a regañar a nosotros que estábamos construyendo Morena para decirnos que nosotros éramos unos títeres del régimen porque no nos sumábamos a las luchas de ellos,
porque no estábamos acompañándolos cuando sí estábamos, pero también al mismo tiempo seguíamos insistiendo en la vía electoral. Entonces, después, tan radicalizados estaban que insistían en que Andrés Manuel era el responsable. Así lo decían y lo dijeron muchas veces, que Andrés Manuel era el responsable de la desaparición de los jóvenes. Lo insistieron mucho tiempo. Entonces, sí fue un tema que nosotros consideramos ingrato, porque el único dirigente que podía transformar al país y que estaba en contra del régimen y que no pactaba con él, se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Y estos canijos lo andaban acusando de que él era el responsable de ese hecho. Entonces hubo un evento, ha de estar todavía en redes sociales, en donde Andrés Manuel López Obrador fue a un cierre de campaña en Tlapa, Guerrero, en la montaña, en el corazón de la montaña. Y ahí el magisterio y estas organizaciones que se juntaron fueron y le plantaron un sonido igual de grandísimo como el que tenía el evento de Morena. No era enorme, pero era para lo que había, para lo que alcanzaba. Pero los maestros fueron y se plantaron enfrente para evitar que Andrés Manuel diera su discurso. Y en la gritadera que tenían y no dejaban que Andrés Manuel hablara. Y estaban duro y dale, que él era el responsable y que era una farsa las elecciones y no sé qué tanto. Nos quitaron nuestras lonas ahí que nosotros compramos con nuestro dinero. O sea, fue un desastre que armaron todas estas organizaciones, insistiendo en que no tendría que salir la gente a votar. En ese mismo día, estos malandros, porque esos son, y ahorita les voy a decir por qué, fueron y le rayaron la camioneta a Andrés Manuel López Obrador. Vuelvo a lo mismo, insistiendo en que él era el responsable y que él no tenía que estar haciendo ese tipo de eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al poco tiempo, uno de estos malandros me llega también a mí, conmigo, a querer bajar la bocina de mi camioneta porque insistía en que no teníamos que estar haciendo propaganda política. Borracho y drogado este individuo. Y este individuo, después de insistir que no quería que hubiera elecciones en ese entonces, su madre fue diputada en 2021 y él actualmente es regidor. Así las cosas con estos radicales. Así las cosas con estos radicales. Entonces, pasa la elección, como no se fue tan grande la convocatoria, digamos, en todo el país, logramos alcanzar el porcentaje que se requería. Creo que era un 6-7% el que alcanzamos en el 2015, no me acuerdo bien. Pero ahí fue el primer encuentro fuerte que se tuvo con estas organizaciones y metidos ahí gente de la coordinadora, maestros estuvieron ahí. Fíjense, a pesar de eso, a pesar del trato que tuvo Andrés Manuel en este meeting y a pesar del trato que nos dieron en toda la campaña del 2015, es decir, imagínense, en la campaña nosotros corríamos cuando veíamos a los maestros llegar. Nos daba miedo porque se comportaban de una manera horrible, encapuchados, con violencia, insultando, y les valía madres si había mujeres. Se supone que son de izquierda, se supone que son compañeros. Y ni aunque fueran del PRI o del PRD o del PAN, no tendrían por qué llegar de esa manera a violentarlos en sus mítines. Nosotros con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, les vuelvo a repetir, pagábamos nuestros volantes, pagábamos
nuestros microperforados, y todo llegaban y ¡fras! A arrancarlo. Y veían un volante y órale. Y nos veían con volantes en las calles y órale. Y ahí mismo aprenderle cerillo. O sea, de una manera muy violenta. Fíjense, a pesar de eso, a pesar de todo lo que hicieron, todavía Andrés Manuel López Obrador dijo, nuestro respaldo está con los maestros. Nuestro respaldo está, siempre ha estado y va a estar siempre con los padres de los normalistas. En esa elección del 2015, por esa radicalización, dieron pie a que el gobierno actuara con una represión que llevó al asesinato de uno de estos amigos que estaba luchando. Porque se radicalizaron horrible, quemando urnas, haciendo horrible en las calles. Y obviamente el PRI manejaba y sigue haciéndolo, todavía están en la oscuridad metidos. Grupos de choque enormes, yo nunca los había visto. Había escuchado hablar de los grupos de choque, pero nunca los había visto, pues reaccionan rápido y reaccionan más violentos todavía que los mismos compañeros de izquierda. Imagínense, esa radicalización llevó al asesinato de este compañero. Y son responsables tanto Peña Nieto como el gobernador de ese entonces, que no hicieron nada para poder alivianar un poco toda la protesta social que había. Fíjense, en 2016, Andrés Manuel hizo un llamado a todos, para acudir a marchar a la Ciudad de México en apoyo al magisterio. No importó el 2015, porque al final de cuentas, siempre lo debatimos nosotros al interior de nuestro partido y dijimos, a pesar del 2015 y el trato que nos dieron a nosotros, no vamos a dejar de apoyar a los compañeros del magisterio y los vamos a respaldar. Porque se vino una persecución enorme contra los maestros con Peña Nieto, porque hubo asesinatos, porque la forma en cómo los trató también Enrique Peña Nieto fue horrible. Y nosotros dijimos, vamos a apoyar, vamos a marchar y vamos a respaldar al magisterio, porque estos radicales que hicieron horrible no representan a todo el magisterio, porque la mayoría de los maestros son personas que luchan, personas con vocación, personas que nos han educado y que les agradecemos todo lo que somos. Por eso nos fuimos a sumar a las causas del magisterio y les dimos un respaldo junto con nuestro dirigente, Andrés Manuel López Obrador. El respaldo siempre ha estado de nuestra parte, siempre. Y cuando llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el trato fue distinto. Los maestros ya no son perseguidos. Los maestros ya no son maltratados. Los maestros ya no están siendo criminalizados. Ya no. Ya no se les está dando un trato indigno. Ahora, ¿hay mucho retraso? Pues sí, pero no solamente es con los maestros, es con todos los sectores. Imagínense cómo no la está pasando el sector salud. Después de 36 años de saqueo y de corrupción. ¿Cómo no la está pasando los campesinos? ¿Cómo no la están pasando los microempresarios? Todo es un desastre. Todo fue un desastre. No se le puede exigir al gobierno que en 6 años ya me dé el 100% de sueldo, el 100% de aumento de sueldo. Porque
Al final de cuentas, el neoliberalismo acabó con los sectores más pobres, en este caso, los adultos mayores. Y a ellos se les está entregando principalmente su recurso para que salga un poquito adelante este sector. Y se les está dando prioridad a los indígenas para que en el campo les vaya un poco mejor. Y poco a poco, mientras el país va mejorando, vamos a ir mejorando todos los sectores. Pero de la noche a la mañana decir 100%, y si no, cierro aeropuertos, y si no, golpeo periodistas, y si no, eres de derecha. No, compañeros, sí hay que seguir protestando. Las luchas tienen que seguir. Porque no porque tengamos un gobierno de izquierda, quiere decir que ya nos vamos a sentar todos a dormir. No, tenemos que seguir exigiendo. Pero también hay que cuidar las formas. Porque ahora sí se tiene un gobierno aliado. Porque ahora no los están reprimiendo. Porque ahora sí se les está respaldando. Y el pueblo, la gente, los vamos a respaldar siempre y cuando su manera de actuar sea acorde a lo que ahora vivimos. Si no se les reprime, ¿por qué usan la violencia? Si no se les persigue, ¿por qué violentar a periodistas? Si se están buscando salidas para que se puedan solucionar sus problemas, ¿por qué acudir a la violencia? ¿Por qué ponerse tan radicales? Creo que ahí es donde tenemos todos que reflexionar e incluso llegar a ese análisis que con el que yo iniciaba, que es, ¿de veras van a irse por la vía otra vez de pedir que no vaya la gente a votar? ¿Esa es la salida? Y si esa es la salida, ¿con quién están aliados? Porque el magisterio, vuelvo a lo mismo, no es, la CENTE no es el magisterio. La CENTE es una organización al interior del magisterio. Pero la mayoría de los maestros no están actuando de esa forma. Entonces yo sí quiero dejar eso sobre la mesa, de que tiene que haber más seriedad, creo yo, en cuestión de entender el momento que vivimos, el momento internacional que vivimos, en donde tenemos a un presidente racista, clasista de vecino en Estados Unidos, donde el momento geopolítico se está moviendo muy rápido y que tenemos que respaldar a la presidenta, tenemos que estar con la presidenta, sí manifestándose, sí presionando sobre los temas urgentes y más importantes, pero no dando este tipo de problemas, no llevando a un tema de esta índole de decir, entonces si no me resuelves no hay elecciones. Oye, no estás hablando con Enrique Peña Nieto. Ni siquiera Peña Nieto les hizo caso nunca. Ahorita iban a tener una reunión con la presidenta, los iba a recibir la presidenta y se radicalizaron. O sea, creo que viendo más o menos el panorama a través de los años, insistiendo, 2015, la radicalización por decir no al voto, que por cierto, ¿quién creen que ganó esa elección del 2015 en Guerrero? El PRI. Héctor Astudillo se impuso como gobernador de Guerrero, también gracias y apoyados a un boicot a las elecciones de 2015. ¿A quién se le hizo el gran favor? Al PRI. El candidato de Morena andaba siempre procurando no encontrarse a los
manifestantes porque el trato que le daban era muy, pero muy canijo. Entonces, yo quiero cerrar con esto. Quiero dejarlo aquí para que tú hagas tu análisis, tú me digas qué opinas acerca de esta situación. ¿Crees que los maestros están actuando de manera correcta? ¿Crees que lo estamos viendo mal? Yo voy a insistir, no es para pelearnos con los maestros, no es para pelearnos con la gente. Necesitamos construir más organización junto con muchos compañeros que han sido víctimas de un modelo neoliberal que destruyó todos los sectores. Todos los sectores fueron destruidos por este neoliberalismo y no podemos generar una confrontación con quienes han sido compañeros, con quienes nos hemos apoyado. Muchos maestros están en Morena, pero también muchos morenistas hemos apoyado al magisterio y nos hemos sumado a muchas luchas sociales, y creo que no es el momento de estar peleándonos de esta manera, de estar confrontándonos de esta manera, y más bien retirar a los radicales, sacar a esos radicales que están haciendo quedar muy mal al magisterio, que están haciendo quedar muy mal a la gente, y que se busque el diálogo, que se busque una salida a través del diálogo, que haya buenos acuerdos, que todos estén tranquilos, pero también que haya comprensión de que el país estuvo sumido 36 años y más en la miseria, en el abandono, en el saqueo, en el entreguismo. Estuvimos en manos de delincuentes con García Luna. Estuvimos en manos de gente entreguista como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como Enrique Peña Nieto. Así estuvimos. Y ahora se está intentando, se está construyendo poco a poco nuevamente otra manera de gobernar. Sí hay problemas y los vamos a seguir diciendo al interior del gobierno con la llegada de nuevos personajes, sí. Pero creo que no tiene que haber esta confrontación y tampoco tiene que haber el llamado a no acudir a votar. Todos tenemos que ir a votar este domingo 1 de junio para poder transformar ese otro poder, ese poder que también muchas veces actuó contra el magisterio, que muchas veces encarceló de manera injusta a profesores. Vamos a tener que cambiarlo y poco a poco vamos a tener que reconstruir este país. Entonces, yo lo dejo aquí. Quería hacer este tipo de comentarios. Quería recordar un poco de cómo en su momento la lucha social ha llamado a no votar y solo le ha servido a los corruptos. Solamente ha sido para beneficiar a corruptos. Entonces, en esta ocasión no hay que equivocarnos, en esta ocasión no hay que llamar a no votar, y mejor, todos juntos vamos a las elecciones, demostrémosle a los neoliberales que todavía andan ahí unos coleteando, que el pueblo va a radicalizarse más en su transformación. Nos vamos a ir más a la raíz y que vengan más reformas para poder regenerar las instituciones que estén al servicio de la gente, que le sirvan a la gente, que le sirvan al magisterio, que le sirvan a los campesinos, a los estudiantes, a todos, que le sirvan a todos, a los médicos. Pero eso implica que tenemos que ir todos juntos, caminemos todos juntos. Muchas gracias y te leo en los comentarios.